bien. Ya vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, la semana pasada fue repaso, si mal no recuerdo, y esta semana ya vamos a ver pues lo que es teoría de divisibilidad. Buenas tardes. Les comento, bueno, ya habíamos quedado, ya habíamos hablado de que, por ejemplo, en esta hora y media generalmente vamos a ver teoría porque generalmente las teorías son extensas y van, ¿no? Y algunos temas que eran uno y dos, los hemos puesto como un solo tema nada más, pero la teoría como tiene es bastante extensa, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo rápido, entre comillas, porque tampoco puedo correr. Y a ver si nos queda tiempo para hacer ejercicio, si no, deja que lo hacemos el día viernes, ¿de acuerdo? Ya, vamos a comenzar ahorita. Buenas, buenas. Ya, listo, chicos. Momento de comenzar. Enzo Medina. Buenas. Sí, sí se puede, creo, supongo. Ya, le voy a compartir el PowerPoint y comenzamos de una vez, ¿ya? Muy bien. Nada de sonrisita, oye. Ya, chicos, el tema de ahora es divisibilidad. Ya, el tema de ahora es divisibilidad, un tema que ha venido en examen de admisión, eh, no con mucha regularidad, pero sí ha venido. Entonces, tenemos que verlo porque la teoría es un poco extensa y a algunos este tema no les gusta mucho, ¿no? ¿Sí? Así que vamos de una vez. A ver, primero tenemos que tener algunos conceptos previos, ¿no? La semana pasada estamos viendo, las antepasadas estamos viendo lo que es división, ¿de acuerdo? Y en las 4 operaciones, y ahorita vamos a ver unos conceptos previos que debemos de conocer, de recordar. Por ejemplo, acá tenemos una división exacta, ¿no? Una división exacta. Dividendo, divisor, cociente y el residuo cero, ¿no? El algoritmo de esta división sería simplemente, ¿no? A es igual a B por K, ¿de acuerdo? A es igual a B por K. Quiere decir que ahí, por ejemplo, el A se puede dividir exactamente entre B, ¿no? No queda ningún residuo, ¿no? Si A es igual a B por K, A se puede dividir exactamente entre B, ¿ya? Y eso lo debemos de conocer, lo podemos decir así, o también hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Lo puedo poner ahí. Por ejemplo, puedo decir que A es divisible entre B, lo que más nos importa ahora, A es múltiplo de B, o en todo caso B es divisor de A, ¿no? Eso para más adelante, para el tema de números primos, ¿de acuerdo? Pero sobre todo vamos a centrarnos en la parte de medio que dice A es múltiplo de B, ¿ya? Cuando un es múltiplo de otro quiere decir que, ¿no? Por ejemplo, en este caso A es múltiplo de B, quiere decir que A es B multiplicado por algo, ¿no? Por algo. Y ese algo tiene que ser un número entero. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Ya, eso, como te digo, lo hemos recordado de la clase anterior de lo que era división, ¿no? Muy bien.
Ahora, tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí este simbolito, una n con una bolita arriba, eso significa múltiplo de, ¿no? Múltiplo de, en este caso vamos a llamar múltiplo de n. Sí, y como ya habíamos visto, ¿no? Aquí viene de qué? De n es igual, el múltiplo de n es igual a un n por k. Y este k tiene que ser un número entero. Cuando digo entero, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero también. ¿De acuerdo? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. ¿Sí? No olvidar eso, que no, nos vamos a basar sobre todo en eso para ver pues, los ejercicios, para ver la teoría, ¿no? En este pequeño detalle. ¿De acuerdo? Un ejemplo por ahí les pongo, ¿no? El 52, por ejemplo, es 13 por 4, ¿no? Creo que eso es algo que todos conocemos, ¿no? 52 es 13 por 4. Por lo tanto, podré decir que el 52 es múltiplo de 13, obviamente, ¿no? Al ser 13 por algo, es múltiplo de 13. También puedo decir que, por ejemplo, el menos 48 es igual a 6 por menos 8, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, que el 48 o el menos 48 es múltiplo de 6. Pero de múltiplos negativos, claro que hay múltiplos negativos, ¿no? Como te dije, los múltiplos pueden ser positivos, pueden ser negativos o también puede ser el 0, ¿de acuerdo? Y acá tengo el ejemplo, el 0 es igual a 15 por 0 o a cualquier número por 0, ¿no? Pero en este caso yo he puesto el 15, por lo tanto el 0 será múltiplo de 15, o será múltiplo de 7, o será múltiplo de 20, o será múltiplo de cualquier número, ¿no? Cualquier número entero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mira, nosotros definimos esto como la multiplicidad, ¿no? O en todo caso la divisibilidad. Ahora, vamos a poner una aplicación ahí, ¿de acuerdo? Una aplicación práctica para que validar lo que acabamos de ver, pues, ¿no? A ver, ¿cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, te dice cuántos números, ¿no? ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 7? ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 7? Bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto que hemos visto hace ratito en la diapositiva anterior? ¿Cómo lo vamos a aplicar a este ejercicio, a esta aplicación? Bueno, si nos ponemos a buscar los múltiplos de 7 uno por uno, obviamente nos vamos a demorar bastante, ¿no? Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cuál sería el primer múltiplo de 7 que tiene 3 cifras? ¿Cuál sería el primero? ¿Alguien sabe? A ver, pónganlo en el chat si saben. ¿Cuál sería el primer múltiplo de 7 que tiene 3 cifras? Mira, encontrar el primero ya nos trae problemas, ¿no? El 777 es el primero. El 15, el 105, ¿de acuerdo? El 105. Muy bien. Ahora, si yo les pediría el último, la cosa ya no estaría tan sencilla, ¿no? La cosa no sería tan sencilla. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo voy a hacer para, utilizando lo que hemos visto en la diapositiva anterior, entender esto o poder resolver esto de acá? Simplemente digo, no, simplemente digo que, a ver, dejen de escribir para que pueda continuar. Simplemente voy a decir, por ejemplo, si a veces es múltiplo de 7, si a veces es múltiplo de 7, quiere decir que eso es un 7 por algo, ¿de acuerdo? Es un 7 por algo. Y al ser un número de 3 cifras, ese 7 por algo se encuentra en este intervalo. 7 por algo, o sea, 7K es mayor o igual que 100, menor que 1000. Ahora, mayor o igual que 100. ¿Por qué mayor o igual que 100? Porque el primer número que tenemos de 3 cifras es el 100, ¿no? Que no es múltiplo de 7, obviamente, pero en cualquier otro, para que ya te acostumbres de una vez a ponerlo de esa manera. ¿Y por qué no le pongo menor o igual que 999? Porque a la larga, pues, entre 1000 no vamos a tener que hacer la división dos veces, solamente una. Te explico. Si fuera 999, ¿no? Tendríamos que dividir 999 entre 7, una vez, ¿no? Y también el 100 entre 7. En cambio, en este caso, le pongo 1000 y es menor que 1000 porque obviamente no llega a ser 1000, ¿no? En este caso voy a dividir el 100 entre 7, ¿no? Y al dividir el 1000 entre 7 va a ser lo mismo, solamente que corro un lugar la coma. Por ejemplo, al dividir 100 entre 7 te sale 14,2. Y al dividir 1000 entre 7 te sale 142. Lo único que he corrido es la coma un lugar, ¿de acuerdo? Por eso es que le ponemos 1000. Entonces, el K va a ser mayor o igual que el 14,2 y menor que el 142, algo. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy a ver los valores de K. ¿Ya? Entonces, si tienes algún problema con esto, haz tu recta numérica, ¿no? Haz tu recta numérica y ahí, por ejemplo, vas ubicando los valores, ¿no? Entonces acá, el menor valor que toma es el 15, porque es mayor o igual que 14,2, el primero que toma es el 15, y el mayor valor es el 142, porque es menor que 142, algo, ¿no? Llega a tomarse el valor 142, ¿no? Entonces vemos finalmente
¿cuántos valores va a tomar? Y la respuesta sería 128, ¿de acuerdo? 128 valores. ¿Cómo lo hayas? Por el número de términos, ¿no? Creo que lo vayas a contar uno por uno, pues, obviamente, ¿no? 128, muy bien, Facundo. Entonces sería último menos primero sobre la razón más 1 si quieres. Como son consecutivos, la razón es 1 y sale al toque. ¿De acuerdo? Entonces ya mira, con este pequeño concepto que hemos visto, ya podemos resolver ejercicios, ¿no? De una manera pues adecuada. Ahora, vamos a ver una aplicación segunda. La misma idea, solamente que voy acá a aplicar un poquito más de dificultad entre comillas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner cuántos números de 3 cifras son múltiples de 7, hasta ahí todo igualito, pero terminan en cifra 6, ¿de acuerdo? Terminan en cifra 6. ¿Ya? Entonces voy a plantear lo mismo, a veces múltiplo de 7, y eso es un 7 por algo, ¿de acuerdo? Pero antes de seguir tengo que hacer un análisis previo, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice que tiene que terminar en cifra 6, y analizo. Para que termine en cifra 6, o sea, 7 por algo para que termine en cifra 6, K tiene que terminar en cifra 8. ¿Por qué? Porque 7 por cualquier número que termine en 8 va a terminar en cifra 6, ¿no? ¿Va a haber algún otro? No. 7 por algo no termina en 6, salvo que sea ese algo termine en 8. No hay otro. Entonces vamos a buscar los Ks que terminen en 8. ¿Sí? Y ahora sí, hago lo mismo. Voy a poner acá 100 es menor, igual que 7K y menor que 1000, ¿no? Y acá el K sale mayor que 14,2, algo y menor que 142, algo. Y diré que los valores de K, acá sí, ¿cuál sería el primer valor que toma K? Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería el 18. Porque estoy buscando los valores que 15. acaban en 8, ¿sí o no? Los valores que acaban en 8. Entonces el primero sería 18. 8, 40. La pregunta es, ¿cuál es el último? ¿Cuál es el último? 138, muy bien, 138. Entonces tenemos ahí 18, 28, 38, 128, etcétera, hasta el 138, ¿no? Muy bien, entonces acá también si quieres aplicas lo que es el número de términos, la formulita del último menos el primero sobre la razón que es 10 más 1, ¿no? Entonces nos saldrá 13, ¿de acuerdo? 13. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Simplemente hemos aplicado. ¿Por qué 18? Porque hemos quedado que los Ks terminan en 8, ¿sí o no? Estamos buscando Ks que terminen en 8 nada más. Y entre el 14,2 y el 142, algo, los que terminan en 8 son 18, 28, 38, 48, etcétera, hasta el último, que es el 138. ¿Sí? ¿Todo bien, Rosel? Ya, chévere. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver los principios de la divisibilidad. Los principios de la divisibilidad son 4, que tienen que ver con algunas operaciones fundamentales. Ya las hemos conocido, ¿no? Primero tenemos el principio de la suma, ¿de acuerdo? El principio de la suma. ¿Qué te dice el principio de la suma? El principio de la suma te dice que múltiplo de n más múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n. Fernando, ¿no sería 2 veces múltiplo de n? No, no necesariamente, ¿no? Entonces, porque el múltiplo de n pues, puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, 0 más 0 es igual a 0, sigue siendo 0, ¿sí? O 4 más 2 es 6, un múltiplo de 2 más un múltiplo de 2 sigue siendo un múltiplo de 2, o como te pongo acá los ejemplos, un 15 más 25 es 40, un múltiplo de 5 más un múltiplo de 5 sigue siendo un múltiplo de 5, ¿de acuerdo? Un múltiplo de 4 más otro múltiplo de 4 sigue siendo un múltiplo de 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el principio de la suma. El que sigue será el principio de la resta. ¿Cuál es el principio de la resta? Ya lo adivinaron, que múltiplo de n menos múltiplo de n sigue siendo un múltiplo de n. ¿De acuerdo? Ejemplo, 49 menos 21 es igual a 28. Múltiplo de 7 menos otro múltiplo de 7 seguirá siendo múltiplo de 7. ¿Sí? Ahora, ahí tenemos múltiplo de 9 menos múltiplo de 9. 18 menos 18 es 0. Un múltiplo de 9 menos múltiplo de 9 sigue siendo un múltiplo de 9 porque el 0 es múltiplo de todos, como habíamos dicho, ¿no? El 0 es múltiplo de todos los numeritos, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto de la suma, de la resta, vendría la multiplicación, ¿no? De la multiplicación, múltiplo de n más múltiplo de n
¿no? Sigue siendo, perdón, múltiplo de n por múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n. Bueno, esto ya incluso viene de la primera definición que vimos en las diapositivas pasadas, ¿no? Hace 2 o 3 diapositivas, que múltiplo de n por cualquier cosa sigue siendo múltiplo de n, ¿no? Entonces, múltiplo de n por múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n. Ejemplo, 5 por 5, 25. Un múltiplo de 5 multiplicado por un múltiplo de 5 sigue siendo un múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Un múltiplo de 9 multiplicado por otro múltiplo de 9 sigue siendo un múltiplo de 9. ¿De acuerdo? Muy bien. En realidad, el multiplicador podría ser cualquier número y seguiría siendo múltiplo de 5 o de 9 en este caso. ¿Cuál ustedes creen que sigue? ¿Qué principio? Ya hemos visto de la suma, de la resta, de la multiplicación. ¿Cuál debería seguir? De la división, me dice Allison. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, 25 entre 5. Diría, un múltiplo de 5 entre otro múltiplo de 5 te da un múltiplo de 5. ¿Está bien? ¿Sí o no? Pero si pongo, por ejemplo, 15 entre 5, un múltiplo de 5 entre otro múltiplo de 5 no te da un múltiplo de 5, te da 3. ¿Sí? Entonces, ahí no se estaría cumpliendo. Entonces, estamos viendo que acá a veces se va a cumplir en la división y a veces no se va a cumplir. Y un principio es algo que siempre se va a cumplir, ¿no? Potencia. Entonces, lo que será la potencia, ¿sí? La potencia. ¿Y por qué la potencia? Porque la potencia en realidad, bueno, ustedes ya han estudiado álgebra, ¿no? Teoría de exponentes. La potencia en realidad es una multiplicación resumida, ¿sí o no? En vez de decir 3 por 3 por 3, digo 3 al cubo, ¿sí o no? Entonces, la potencia también sería, ¿no? Uno de los principios de la potenciación es que si un número múltiplo de algo lo eleva a cualquier cosa que sea un número entero, seguirá siendo múltiplo de algo, ¿no? ¿Sí? El k tiene que ser un entero positivo, obviamente. ¿Ya? Entonces, de la potenciación se va a cumplir también, ¿no? Ejemplo, 9 al cubo, un múltiplo de 9, elevado a cualquier cosa, sigue siendo un múltiplo de 9. Un múltiplo de 5 elevado a un número entero sigue siendo un entero positivo, sigue siendo un múltiplo de 5. ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Hasta ahí todo bien? Y algunos acá preguntarán, Fernando, ¿y para qué sirve eso? O sea, ¿de qué me ayuda? Bueno, en realidad, ahorita, como lo vemos como teoría, yo le digo, 15 más 25 es 40, ¿no? Y la gente dice, bueno, y obviamente, pues, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve? Te va a servir más adelante, en esta teoría nomás, ni siquiera en los ejercicios lo vamos a ver en la teoría misma, de qué nos va a servir y cómo lo podemos aprovechar prácticamente, ¿de acuerdo? Esa es nuestra idea. Muy bien. Lo que vemos ahora, ¿no? Vamos a ver otros conceptos previos que nosotros estuvimos viendo en la división. Porque, bueno, divisibilidad tiene que ver mucho con lo que es división, obviamente. ¿Sí? Tú sabes que había dos tipos de divisiones inexactas, por defecto y por exceso. La que nosotros nos han enseñado es la división por defecto. ¿Sí? Esa es la que nosotros nos habían enseñado. Bueno, pero la por exceso también existe. ¿Y cómo lo plantearía yo? Bueno, la división por defecto, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Dividendo el A, el divisor es el B, el cociente por defecto y el residuo por defecto. ¿Sí? En exceso sería lo mismo, simplemente el A sigue siendo dividendo, B sigue siendo divisor, pero ahora tenemos el cociente por exceso, que siempre supera en 1 el cociente por defecto, eso ya es una propiedad, y el residuo por exceso. ¿De acuerdo? También sabemos que en el defecto se suma y en el exceso se resta el residuo, ¿sí o no? Eso ya lo sabemos, eso lo estamos recordando simplemente de lo que es división. ¿Sí? Y había una gran propiedad acá que tenemos que darle en cuenta, que el residuo por defecto, el residuo por exceso, siempre va a ser el divisor. El residuo por defecto más el residuo por exceso siempre te da igual al divisor, ¿no? Creo que eso ya lo habíamos estudiado, como te digo, ya lo sabían, pero es necesario para justamente lo que vamos a ver hoy día. A ver. Situaciones de la divisibilidad. En muchos libros aparece como propiedades de la divisibilidad, y ya son situaciones, ¿no? Hay varias situaciones que tú puedes plantearte al resolver ejercicios, ¿no? Al resolver. Y acá hay dos grandes grupos de situaciones que las vamos a desarrollar para que tú tengas pues todas las alternativas a la hora que te planteen ejercicios como estos, ¿no? Primero,
A ver, digamos que tenemos un número que es múltiplo de A, el mismo número es múltiplo de B, el mismo número es múltiplo de C. ¿Qué conclusión vamos a sacar? Si un número es múltiplo de varios números a la vez, vamos a decir que el número es múltiplo de su mínimo común múltiplo. Fernando, todavía no hemos visto mínimo común múltiplo. Claro, pero sabemos lo que es mínimo común múltiplo del colegio. A ver, quiero una definición de mínimo común múltiplo, ¿no? Que ustedes tengan en su cabecita. A ver, ¿qué es un mínimo? ¿Qué es el mínimo común múltiplo? No me digas MCM, por favor. A ver, ¿alguien tiene alguna idea, alguna opinión de lo que es el mínimo común múltiplo? Hablen, digan algo. ¿Es el múltiplo en común que tienen los tres? Es el múltiplo en común que tienen los tres. Los divisores comunes. Uy, nos fuimos a los divisores. Es el mínimo común múltiplo, es el mínimo múltiplo diferente a cero. ¿Ya? Mínimo múltiplo. Como decía, es un número común a los tres en este caso, pero que es el más pequeño, ¿no? Es el más pequeño. Ángela, debo corregir ese error. No necesariamente la multiplicación de los tres, no necesariamente. Si son, por ejemplo, primos absolutos de los tres, ¿no? Podría ser que sea la multiplicación, pero eso no es una regla. Podría ser como que no podría ser. ¿De acuerdo? Ya les pongo, bueno, vamos a ver eso más adelante ahorita. Y la otra situación es cuando, por ejemplo, tengo un número múltiplo de A, o sea, el mismo número múltiplo de A, pero le sobra un residuo o le falta un residuo, ¿no? Por defecto o por exceso, como ya habíamos quedado. Por defecto es cuando es más, por exceso cuando es menos, ¿no? Entonces acá yo te pongo para que pueda ser cualquiera de los dos, ¿no? El mismo número que sea múltiplo de B más o menos el residuo, y el mismo número múltiplo de C más o menos. ¿Qué pasa cuando tenemos residuo? ¿Qué pasa? Esa es la otra situación, ¿no? La primera situación era cuando el residuo era 0, y ahora tenemos, ¿no? Cuando sí tenemos un residuo que es diferente de 0, que puede ser por defecto, como digo, más, o por exceso, menos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, nuestra condición principal es que todos los residuos sean iguales. Debemos de tener todos los residuos iguales. ¿De acuerdo? Para poder hacer que simplemente el número sería el mínimo común, ¿no? El mínimo común de los numeritos más o menos el residuo. ¿De acuerdo? Más o menos el residuo. ¿Estamos bien? Por eso, necesitamos, esto es importante, necesitamos que el residuo sea igual para al final, después de sacar el mínimo común, poner el mismo residuo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es vital. Tiene que ser el mismo residuo. Fernando, ¿qué pasa si no es el mismo residuo? ¿El problema está mal? No, no está mal. Ahorita vamos a ver todos los casos posibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo acá, ¿no? Si un número es múltiplo de 8, de 5 o de 6, ¿sí? Ahí, por ejemplo, descartamos la idea de que puede ser la multiplicación, ¿no? ¿Sí? Descartamos la idea de que puede ser la multiplicación. No necesariamente tiene que ser la multiplicación. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, el mínimo común múltiplo de 8, 5 y 8, 5 y 6 es ¿cuánto? ¿Cuánto sería el mínimo común de 8, 5 y 6? A ver, quiero ver si saben sacar el mínimo común. 120. ¿De acuerdo? 120. Muy bien, Sandro y Jerlis. Martín. Ya, es 120. Entonces, el mínimo común sería 120. Y si tú multiplicas, la multiplicación de esos números no da 120, da 240. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no son primos entre sí. El 8 y el 6 tienen algo en común. Tienen en común el 2, y justamente eso es lo que no se multiplica al final, ¿no? ¿Sí? Por eso digo, no lo tomen como que es la multiplicación necesariamente siempre, ¿no? A veces lo es, pero generalmente no lo es. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando vemos lo de los residuos? Cuando tengo residuo, acuérdate, nuestra condición principal es que los residuos sean iguales, ¿de acuerdo? Que los residuos sean iguales. Si nos dan los residuos iguales, ¿no? Digo, va a haber tres casos. Si nos dan los residuos iguales, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si n es múltiplo de 8 más 3, y n es múltiplo de 5 más 3, y n es múltiplo de 6 más 3,
tengo los residuos iguales ya y no hay ninguna dificultad. Entonces, ¿qué digo? Digo que el número es el mínimo común, que ya habíamos quedado que 120 más 3. Por eso es importante que el residuo sea el mismo, porque al final vamos a poner el mismo residuo. ¿De acuerdo? No la suma, no el producto, sino el mismo residuo. ¿Estamos bien? Múltiplo de 8 más 3, múltiplo de 5 más 3, múltiplo de 6 más 3. ¿Cuál es el residuo al final? Bueno, el número quedaría como múltiplo de 120 más 3. ¿Todo bien con eso? ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Una persona bien, dos. Ah, listo, muy bien. Ya. ¿Qué pasa si es que no me dan residuos iguales? Hay dos cosas que pueden pasar si no te dan residuos iguales. La primera te pongo acá de ejemplo. Que el número sea, por ejemplo, múltiplo de 8 más 6, múltiplo de 5 más 3 o múltiplo de 6 más 4. Claramente los residuos no son iguales. No son iguales, son diferentes. ¿Ya? Pero como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Yo puedo trabajar con defecto o con exceso. Cuando es defecto, le sumo el residuo y cuando es exceso, le resto el residuo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo tengo al principio que un número es múltiplo de 8 más 6, está por defecto. ¿Por qué está por defecto? Porque le estoy sumando el residuo. ¿Sí? Estoy sumando el residuo. Ahora, ¿cómo lo transformaría en múltiplo, el residuo a exceso? No tendría que ser la suma, tendría que ser la resta. Pero acuérdate, los residuos suman el divisor, y en este caso el divisor es 8, ¿sí o no? Entonces yo lo podría poner como múltiplo de 8 menos 2, muy bien. ¿Por qué? Porque el 6 y el 2 suman justamente 8, ¿de acuerdo? Pero, vamos con calma. Múltiplo de 8 más 6, ¿no? El número supuestamente lo has dividido entre 8 y te ha dado residuo 6. ¿De acuerdo? Te ha dado residuo 6. ¿Ya? El n sería como el divisor, perdón, como el dividendo, el 8 sería como el divisor, el cociente ya está dentro del múltiplo de 8, y el 6 sería el residuo. ¿Sí? Residuo por defecto. ¿Por qué por defecto? Porque estoy sumando, está poniendo más 6. ¿Cómo lo podría poner a residuo por exceso? Bueno, en vez de sumar voy a restar, y acuérdate que los dos residuos deben sumar el divisor. Como el divisor es 8, si un residuo es 6, el otro tiene que ser 2. ¿No? 6 más 2 sería 8. En uno lo utilizo como suma y el otro lo utilizo como resta. ¿Cómo sería en el siguiente número? Número es múltiplo de 5 más 3. Lo tendría que poner como múltiplo de 5 menos 2. Claro. ¿Por qué? Porque 3 y 2 suman 5. ¿Y cómo lo pondría el último? Múltiplo de 6 más 4. Tendría que ser múltiplo de 6 menos 2, porque 4 y 2 suman 6. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que les ponía previamente que debemos de recordar esto de defecto y exceso para poder entender esta parte, ¿no? Entonces ya logré mi objetivo de que todos los residuos sean iguales. Todos son 2, ¿no? Pero por exceso. Entonces saco el mínimo común, que ya sabemos que es 120, pero le pongo su residuo, que es igual a 2, ¿de acuerdo? Restándolo, obviamente, ¿sí? Restándolo. Ya, múltiplo de 120 menos 2. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y algunos dirán, ¿no? Algunos dirán, Fernando, pero eso, bueno, tú lo has puesto para que, ¿no? Para que sea, pues, para que encaje perfectamente y que sea, pues, los residuos iguales. Pero, ¿qué pasaría si pasando al exceso no resultan residuos iguales, ¿no? Y ese es nuestro tercer caso, ¿de acuerdo? Nuestro tercer caso. Te pongo, por ejemplo, dos numeritos ahí, ¿no? Uno que es múltiplo de 11 más 7 y el otro que es múltiplo de 7 más 1. ¿Sí? Múltiplo de 12 más 7 y múltiplo de 7 más 1. Quiero que tú lo traslades a exceso. Rápidamente. A ver, a exceso. Los dos, a los dos. El primero te ha salido múltiplo de 11 menos 4. Múltiplo de 11 menos 4, Josué. Porque el 7 y el 4 deben de sumar 11. ¿De acuerdo? Ajá, múltiplo de 11 es menos 4. Y el otro ha salido múltiplo de 7 menos 6. ¿No? Múltiplo de 7 menos 6. Si se dan cuenta, al pasarlo a exceso, no resultaron residuos iguales. No han resultado residuos iguales.
¿Qué quiere decir? ¿Que el problema está mal? ¿Que no existen esos números? Sí existen. ¿De acuerdo? ¿Cómo que no cumple nunca? En este caso no cumple, pues no está cumpliendo que lo paso exceso y no salen residuos iguales. No salen residuos iguales. ¿Ya? ¿A eso te referías, no, Alessandra? Alessandra. Ya. Entonces, no, en este caso no cumple para nada. Lo paso exceso y no son residuos iguales. ¿Qué hago? Me viene este problema en el examen de admisión, ¿qué hago? Sencillo. ¿Recuerdas hace 2 diapositivas atrás estábamos viendo los principios de la divisibilidad y te decía que múltiplo de n más múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n, ¿no? Y múltiplo de n menos múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a utilizar. Primero, hay que centrarnos en cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que los residuos sean iguales. Ese es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Nuestro objetivo es que los residuos sean iguales. Entonces, voy a ponerlo ahí, ¿no? Quiero que esta casillita sea igual que esta casillita. Quiero que sean iguales esos dos, ¿de acuerdo? Quiero que sean iguales. ¿Cómo lo voy a igualar? ¿No? ¿Cómo lo voy a igualar? Muy bien. Arriba, ¿no? En el múltiplo de 11, yo puedo sumar o restar múltiplos de 11. ¿Por qué? Porque no le afectaría. Si al múltiplo de 11 le sumas un múltiplo de 11, no hay problema, sigue siendo un múltiplo de 11. Si al múltiplo de 11 le restas un múltiplo de 11, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, arriba, al lado del 7, voy a sumar o voy a restar un múltiplo de 11. ¿De acuerdo? Y abajo, al lado del 1, voy a sumar o voy a restar un múltiplo de 7. ¿No? De tal manera que esas dos casillas moraditas resulten iguales. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Tenemos que comenzar a probar, ¿no? A comprobar los valores. ¿Por dónde comenzamos? Siempre por el múltiplo mayor. ¿De acuerdo? Siempre por el múltiplo mayor. Mira, vamos a comenzar. Comenzando por el múltiplo mayor, voy a comenzar con la suma, ¿ya? Voy a comenzar con la suma. Si yo le sumo, por ejemplo, ahí 11, porque 11 es múltiplo de 11, todo el residuo, todo el recuadro moradito saldría 18. ¿No? ¿Está bien? Si yo le sumo 11, todo el recuadro morado sale 18. Para que salga 18, abajo yo tendría que sumarle 17. Pero hay un pequeño problema. El 17 no es múltiplo de 7. ¿De acuerdo? No es múltiplo de 7. Entonces, he comenzado probando los valores. Primero pruebo el 11, porque es múltiplo de 11, pero para que los dos sean iguales, abajo tendría que sumarle 17, que no es múltiplo de 7. Entonces, no cumple con esos valores. ¿De acuerdo? Los eliminamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Continuar con el siguiente múltiplo de 11. El siguiente múltiplo de 11 es el 22. Comenzamos a probar con el 22. 22 más 7 sería 29. ¿De acuerdo? ¿Ya? Le estoy sumando, mira, 22 que es el múltiplo de 11. Y abajo, para que sea 29, tendría que sumarle 28. Y acá sí, el 28 sí es un múltiplo de 7. Arriba estoy sumando 22, que es múltiplo de 11, y abajo estoy sumando 28, que es un múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Y has resultado que los dos residuos son iguales. Ya encontré los valores. ¿Sí? Entonces, arriba me está quedando un múltiplo de 11 más 29, y abajo me está quedando un múltiplo de 7 más 29. Conclusión, saco el mínimo común múltiplo de 11 y 7, que en este caso sigue la multiplicación porque son primos absolutos, y sería múltiplo de 77 más 29. ¿De acuerdo? Múltiplo de 77 más 29. Así es, Martín, muy bien. ¿Sí? Múltiplo de 77 más 29. ¿Ya? Quiero que ustedes hagan lo siguiente. Quiero que lleguen a su casa, perdón. Que saliendo de la clase, no les tomará más de 5 minutos, reemplacen el 11 y el 7, o sea, pongan, no sé, múltiplo de 13 más 2 y múltiplo de 5 más 1, no sé, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero ponte a practicar cómo podrías, ¿no? Cómo podrías tú igualar los residuos, ¿de acuerdo? Esto se hace posible por los principios de la divisibilidad, en este caso, el principio de la suma, ¿no? Estoy sumando arriba 22 y abajo estoy sumando 28. ¿De dónde salió 77, Kiara? Múltiplo de 11 y múltiplo de 7. Si es múltiplo de 11 y múltiplo de 7, mínimo común de 11 y 7, 77. ¿De acuerdo? Brian, ya, vamos a explicarlo una vez más, ¿ya? Mira, tenía múltiplo de 11 más 7.
Vamos a retroceder. Ya, tenía esto, ¿te acuerdas? ¿Ya? Yo necesito que los dos recuadros morados sean iguales. Eso es lo que necesito. Ahora, voy a igualar esos dos residuos. Voy a igualarlos, ¿de acuerdo? Quiero igualarlos. ¿Cómo voy a igualarlos? Utilizando los principios de la divisibilidad, ¿no? Arriba me refiero al múltiplo de 11 más 7, yo ahí puedo sumarle o restarle, si quisiera, cualquier múltiplo de 11 que yo quiera. Cualquiera, ¿de acuerdo? Porque, acuérdate, múltiplo de 11 más múltiplo de 11, no pasa nada, ¿sí? Y abajo yo voy a poder sumar o restar múltiplos de 7, ¿no? Al 1 le voy a poder sumar o restar cualquier múltiplo de 7, ¿ya? Y vamos a comenzar probando los valores con el múltiplo mayor, ¿no? Con el múltiplo mayor. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? ¿No? Simplemente busco que los dos recuadros morados sean iguales, sumándole arriba múltiplos de 11 y abajo múltiplos de 7. Ya, comenzamos. Como dije que comenzamos primero probando por los valores del múltiplo mayor, que es el 11, comenzamos ahí, le ponemos 11. El primer positivo múltiplo de 11 es el 11, ¿no? Ya. Entonces, todo ese recuadro morado saldría 18. Saldría 18. Para que salga 18 abajo tendría que sumarle 17, pero no puedo sumarle 17. ¿Por qué? Porque 17 no es múltiplo de 7. ¿De acuerdo? 17 no es múltiplo de 7. Entonces, descarto esos valores. No pueden ser. ¿Sí? Ya probé con el 11, ahora voy al siguiente. El siguiente es el 22. Pruebo con el 22. 22 más 7 es 29. Para que abajo también sea 29, tendría que sumarle 28. Y 28 sí es múltiplo de 7. Entonces ya encontré los valores. ¿De acuerdo? Arriba le he sumado 22, que es múltiplo de 11, y abajo le he sumado 28, que es múltiplo de 7. He logrado que los dos recuadros morados sean igualitos. Cada uno vale 29. Ya tengo residuos iguales. Y como ya tengo residuos iguales, aplico lo que aplicaba en los anteriores, ¿no? Digo, si n es múltiplo de 11 más 29 y n es múltiplo de 7 más 29, n es múltiplo del mínimo común de 11 y 7. El mínimo común de 11 y 7 es 77. Más 29. ¿De acuerdo? Ahí estaría. N es múltiplo de 77 más 29. ¿Cómo te digo? Nicole, en exceso también sería de esa forma. Claro, prueben en exceso, ¿no? Prueben en exceso. O sea, comenzarías menos 11, menos 22, menos 33, hasta que lo encuentres. ¿De acuerdo? Sí se puede hacer con exceso también. Ahora, les digo algo, ¿no? Les digo algo. Si se demoran, se están demorando mucho probando con la suma, con el defecto, es muy probable que más rápido se haga con el exceso y viceversa, ¿no? A propósito de esa pregunta, hemos sacado que el n es múltiplo de 77 más 29. ¿Sí? Profe, del 29 sale 28 más 1. Acuérdate que está el más 1 más 28, no menos 1. ¿No? Ahí tenemos más 1. No sé dónde sacó el menos. Más, claro, claro, claro. Así es la nuez. Y es 28 porque es múltiplo de 7. Pues, ¿no? Les preguntaba, si el número n es múltiplo de 77 más 29, ¿cómo sería por exceso? Si y el n es múltiplo de 77 más 29, ¿cómo sería el residuo? ¿Cuál es el residuo por exceso? Si el n es múltiplo de 77 más 29, ¿cómo sería el residuo por exceso? Múltiplo de 77 menos 48. Múltiplo de 77 menos 48. Muy bien. Porque 29 y 48 suman 77. ¿Sí? Ya entendieron más o menos la idea. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Principio de Arquímedes, ¿no? Arquímedes también tiene su principio en lo que es la aritmética. Tengo entendido que ustedes saben Arquímedes en lo que es física, ¿no? Pero también tiene su principio en lo que es la aritmética. Y vamos a estudiarlo ahorita. A ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digo, a ver, si dejan de escribir para poder continuar, porque parece que no. A ver. Sí, continuamos.
Necesito que borres eso porque ahí voy a escribir yo. Profesor, creo que hay una opción ahí donde dicen compartir pantalla, donde puede borrar todos los trazos de las personas que están haciendo. Así. Pero sería lo Compor ideal que nadie haga trazos. o compórtate, pero en serio. Si es que voy a estar borrando a cada rato que hagan trazos, me voy a demorar mucho. Así que yo confío en que dejen de hacer trazos. A ver, chicos, los estoy mirando. Ya sé quién ha sido. Le voy a hablar a su directora. Por favor, deja de hacer trazos. Lo estoy mirando. Te chaparon. Sí, Ya te vi, ya te anoté también. sí, bacán, pero sería bueno que lo saquen para poder continuar. O sea, que saquen el trazo. Salón Beat. Muchas gracias. A ver, les decía, a ver, si yo, por ejemplo, tengo ahí una ecuación, entre comillas, ¿no? 3 por n es múltiplo de 7. 3 por n es múltiplo de 7. Si 3 por n es múltiplo de 7, ¿no? El valor de n, ¿no? Sí, creo que hay una opción, pero eso lo hace el administrador. Espero que Víctor lo haga. 3 por n es múltiplo de 7. Entonces, nuestra idea en Arquímedes va a ser despejar la variable. La variable es n, ¿no? El número es n. Simplemente, si yo quiero despejar el n, el 3 no lo voy a pasar a dividir, ¿no? En algunos libros sí lo pasan a dividir y desaparece, ¿sí? Pero nos rayamos más. Simplemente, si tengo que 3 por n, dos números multiplicados, dan múltiplo de 7, uno de ellos o los dos tienen que ser múltiplo de 7, ¿sí o no? Digo, el 3 no es múltiplo de 7. ¿Quién tiene que serlo obligatoriamente? El n. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra conclusión será que el n es múltiplo de 7. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si 3n es múltiplo de 7, no. 3 y n se están multiplicando. Y te da resultado un múltiplo de 7. Para que te dé resultado un múltiplo de 7, uno de ellos o los dos tienen que ser múltiplo de 7, ¿sí o no? En este caso, el 3 no es múltiplo de 7. ¿Quién obligatoriamente tiene que ser múltiplo de 7? El n. ¿De acuerdo? Nicole. ¿Estás de acuerdo, Nicole? Ojo. ¿Sí? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿qué acabo de hacer en realidad? El 3 se ha ido, ¿no? El 3 se ha ido por no ser múltiplo de 7, el n quedaría como múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Y ahí sería pues una primera aplicación de Arquímedes para despejar la variable. Arquímedes se utiliza para despejar la variable. Entonces, como digo, 3 por n es múltiplo de 7, 3 no es múltiplo de 7, n tiene que serlo obligatoriamente. Vamos a hacer algo más elaborado. 12 por n es múltiplo de 15. ¿Cuál es el primer valor positivo del n? A ver, te pregunto, ¿cuál es el primer valor positivo del n? ¿Cuál es el primer valor positivo del n? 10, ¿seguro? 5, positivo, Ana. El primer valor positivo, 0 no es positivo. El primer valor positivo del n sería 5. Vamos a simplificar, ¿no? El 12 y el 15 tienen algo en común, tienen tercia. Si yo lo simplifico, me queda de esta manera. Tercia 4 y tercia 5. Y aplico lo que hice anteriormente. 4 por n es múltiplo de 5. 4 no es múltiplo de 5. ¿Quién tiene que serlo obligatoriamente? El n tiene que ser múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Entonces, ahí otra vez he despejado el n. ¿Estamos bien? Esos numeritos, ¿no? Como te digo, ahí aparece un múltiplo de 15, yo me pongo a pensar, puede ser 15, puede ser 30, pero en realidad el primer valor positivo es el 5. ¿Ya? Tengo que despejar primero la variable, el valor de n, para saber cuál es el primer valor positivo. ¿Ya? Veamos algo más complejo aún. Por ejemplo, 3n más 15 es múltiplo de 7. ¿Cómo haría eso? ¿Por qué 4n? Ana Lucía, lo que he hecho es al 12n y al 15 le he sacado tercia a ambos. Al 12 le he sacado tercia, queda 4. Al 15 le he sacado tercia, queda 5. ¿Sí?
Entonces, de ahí digo 4 por n es múltiplo de 5, 4 no es múltiplo de 5, el n tiene que ser múltiplo de 5. ¿De acuerdo? El n tiene que ser múltiplo de 5. De nada. Brian, 2, ¿cómo que 2? 3n más 15 es múltiplo de 7. Ya, ¿qué tendría que hacer ahí? ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Cuál es el primer valor positivo del n? 3n es múltiplo de 7 menos 1. A ver, vamos a ver. Mira, acá ya te doy como una suma, ¿sí? El 3n y el 15, algunos dirán, el 15 ponlo como 14 más 1, porque 14 es múltiplo de 7 y seguiría. Pero te quedaría 1, ¿no? Y el 1, pues, no te va a ayudar con el 3. Mejor acá, voy el 3 y el 3n y el 15 tienen tercia. Factorizo el 3. ¿De acuerdo? Factorizo el 3. Ahí está. Y aplico, ¿no? 3 no es múltiplo de 7. ¿Quién tiene que ser múltiplo de 7? El n más 5. Es como si el 3 se fuera. ¿Ya? No te olvides de eso, por favor, es importante. He factorizado el 3, queda 3 por n más 5 múltiplo de 7. El 3 no es múltiplo de 7. ¿Quién tiene que serlo? El n más 5. Si quieres lo pasas a restar, quedaría de esta manera. N es múltiplo de 7 menos 5. Así es, así es, así es. Y si quieres ponerlo por defecto, porque ahí está por exceso, ¿no? El menos significa exceso. Si quieres poner por defecto sería múltiplo de 7 más 2. ¿De acuerdo? Múltiplo de 7 más 2. Martín, múltiplo de 7 más 2. No sé dónde ha salido n más 1. ¿Por qué n más 1? ¿Qué última parte, Fiorella? Dímelo. Vuelvo a repetir, así, repasito. 3n más 15 es múltiplo de 7. Al 3n y al 15 le factorizo el 3. Me quedaría 3 por n más 5. Es múltiplo de 7. El 3 no es múltiplo de 7. ¿Quién tiene que serlo obligatoriamente? El n más 5. El n más 5 es múltiplo de 7. ¿Sí? El 5 le pasa a restar, quedaría múltiplo de 7 menos 5. Pero lo voy a poner por defecto, que haría múltiplo de 7 más 2. ¿Por qué? Porque 5 y 2 suman 7. Eso ya lo hemos visto en las situaciones de la divisibilidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí hemos despejado ya el n. ¿De acuerdo? Hemos despejado al n. Ya que al 3 y al 15 le puedo sacar tercia, no puedo simplificar directamente. Claro, ¿no? Claro, pero el 7, como algunos dirán, no tiene tercia. Y se van a rayar ahí. ¿No? Dice, no tiene tercia el 7, ¿cómo saco el tercia todo? Entonces mejor simplemente factorizamos y eliminamos por el principio de Arquímedes. Para eso está, ¿no? Para eso está el principio de Arquímedes. A ver, le voy a poner un último ejemplo. 5n más 1, 5n más 1 es igual a múltiplo de 8. 5n más 1 es múltiplo de 8. ¿Qué hacemos ahí? El 1 no tiene quinta para poder factorizar como el ejemplo anterior. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo despejamos? La idea es despejar el n, como te digo. ¿Qué hacemos ahí? 5 más n, no, es 5 por n más 1. Un quinto, no. Nada de fracciones. Múltiplo de 8 más 7. Sumo 24. Ya, mira. Muy bien, muy bien, muy bien Martín, muy bien Alessandra, muy bien Piero. Ya, ahora, les hago recordar nuevamente los principios de la divisibilidad. Yo puedo sumar o restar múltiplos de algo, ¿no? Que sea lo mismo, por ejemplo, múltiplo de 11 le sumo, le resto múltiplo de 11, múltiplo de 7 le resto o le sumo múltiplo de 7. Y en este caso tenemos el 8, ¿no? El múltiplo de 8. Al 1 yo le puedo sumar o restar múltiplos de 8 como yo quiera, porque el múltiplo de 8 está en la ecuación, ¿sí? No le voy a sumar un múltiplo de 7, un múltiplo de 3, porque ya sería jugar con dos múltiplos y sería un poco más complicado, ¿no? Voy a seguir con el múltiplo de 8. Entonces yo puedo sumar o restar múltiplos de 8. Sería bueno que ese 1 tenga quinta para poder factorizarlo como el ejemplo anterior, ¿no? Que tenía tercia. Sería bueno que ese 1 tenga quinta, pero no tiene quinta. Le voy a sumar o restar algo para que tenga quinta. En este caso acá me dicen que le sume 24, y está bien, porque si se suma 24, cumple con los dos objetivos. Es múltiplo de 8 el 24,
y 24 más 1 tiene quinta, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Está bien los que han puesto que le sumo 24. Pero yo les propongo algo aparte, ¿no? Entonces, ahí yo le puedo sumar 24, claro que sí, ¿no? Le puedo sumar cualquier valor múltiplo de 8 que con el 1 se convierte en múltiplo de 5, que tenga quinta, perdón. Pero acá yo le voy a restar 16, ¿qué te parece? Le voy a restar 16, porque 16 es múltiplo de 8, ¿sí o no? Y 1 menos 16 sale menos 15, ¿no? Sale menos 15, y ahí yo puedo factorizar el 5, ¿no? Quedaría más o menos así. Le estoy restando 16 por dos motivos. Primer motivo, es múltiplo de 8, y yo estoy con múltiplo de 8. Y 1 menos 16 te sale menos 15, que tiene quinta, que es lo que queríamos. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo podemos manejar. Le sacamos la quinta, queda n menos 3, ¿no? El 5 por n menos 3 es múltiplo de 8, el 5 no es múltiplo de 8, por lo tanto, el n menos 3 tendrá que serlo. Pasamos a sumar y te quedaría que n es múltiplo de 8 más 3. Ya despejaste, ¿no? Ya despejaste el valor de n, ¿no? Ya despejaste el valor de n. Muy bien. Entonces, ahí tendremos, ¿no? Ahí tendremos cómo utilizamos Arquímedes, y el objetivo es despejar una variable, ¿de acuerdo? A ver, Kiara, entonces le puedo sumar o restar cualquier múltiplo de 8 y no pasa nada. Excelente, eso es lo que estaba repitiendo hace rato. Tú le puedes sumar o restar múltiplos de 8 como tú quieras, pero la pregunta es, ¿para qué quieres sumarlo o restarle, no? Acá, por ejemplo, el restó 16 para que tenga quinta. Sus compañeros dijeron, le sumo 24 al 1 para que también tenga quinta. O sea, el objetivo era que tenga quinta, ¿no? Y con cualquier dos múltiplos salía. ¿Por qué menos 16? Explico de nuevo. Menos 16 es múltiplo de 8. Primer objetivo cumplido. Segundo, 1 menos 16 tiene quinta. Y necesito que tenga quinta para poder factorizar el 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso, Angie, por eso es que le he restado el 16. Que es múltiplo de 8, y al 1 le quito menos 16, queda 15 que tenga quinta. Cuando hay problemas así tengo que analizar, claro, pues tienes que pensar de todas maneras, ¿no? Todos debemos de pensar cuando vamos a hacer esto. ¿Qué necesitamos? ¿No? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que sea un múltiplo de 8 lo que sume lo que reste, y que sumado con 1 tenga quinta. Nada más. Algunos dijeron, como te digo, que le sume 24. Claro, si le sumo 24, 24 más 1, 25, y tengo quinta y le saco la quinta. ¿Sí? Cuando hay problemas, así tengo que analizar, ¿no? Así es, Rosel, sí, así es, tienes que analizar. Puede ser múltiplo de 8 menos 5, sí, Fiorella, puede ser múltiplo de 8 menos 5. Sí, yo le he puesto como con defecto, pero puedes ponerlo por exceso, no hay problema. ¿Sí? Sí, también puedes cambiarlo. Claro, claro. Sí, de acuerdo a lo que se les... en realidad, si se dan cuenta, los principios de la divisibilidad nos ayudan a cambiar como a nosotros nos convenga la situación. ¿De acuerdo? Sumarle los números que queramos. Por ahí alguien dijo, me parece que Kiara dijo, o sea que puedo sumarle cualquier número, no pasa nada, cualquier número que sea múltiplo de lo que está ahí, ¿no? ¿Sí? Múltiplo de 5, múltiplo de 7 en el primer caso, en el segundo múltiplo de 5, en el tercero múltiplo de 7, todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Acomodando la situación como te convenga, ¿de acuerdo? Y al otro lado también se puede, claro. Sí, claro, pero eso ya sería el kitipón. Y sería lo mismo, ¿no? Claro, sí tú lo puedes poner, ¿no? Al costado del 18, del 8, perdón, le puedes sumar 16, y al otro lado pasaría a restar 16. ¿Sí? No hay problema. Como te digo, ustedes pueden jugar en ese aspecto como ustedes quieran con los números, para que les acomode y poder factorizar. ¿Sí? Sí, en realidad, pues, quiero que lo comiencen a practicar y no lo vean, pues, como, qué teoría, qué peso, ¿no? O sea, véanlo como un juego. ¿Qué le voy a sumar acá? ¿Qué le puedo sumar acá? Y prueben con opciones de suma, ¿no? Puedo restarle, puedo sumarle, y comiencen a jugar con los numeritos hasta que les salga lo que ustedes necesitan, ¿no? ¿Sí? Profe, una pregunta. Dímelo. En el anterior, ahí también cuando en vez de restarle menos 16, también podríamos sumarle, ¿verdad? Más 24. Claro, claro. ¿Sí? Ahora, si tú quieres, le puedes sumar 16 también.
pero te saldría 17, y 17 no tiene quinta. O sea, puedes sumar, pero no te conviene, ¿no? Como te digo, 18. 18 no es múltiplo de 8. No, no, perdón. Claro, 18 no es múltiplo de 8. ¿Sí? El Entonces, 15. ¿ya? Brian, estamos muy lejos todavía de resolver. Estamos a la mitad de la teoría todavía, así que no creo que hoy día resolvamos ejercicios. Les recomiendo que tomen foto a las pantallas, ¿sí? Les recomiendo que tomen foto a las pantallas o hagan captura para que tengan la teoría y puedan resolver los ejercicios y vengan preparados para el viernes, ¿ya? Les sugiero eso. Observaciones. A ver, observaciones. Estas observaciones más que todo son algebraicas. Mira. Nicole, yo paso los viernes ya con los ejercicios para no pasarlo 2 veces. Por ejemplo, múltiplo de n más a, que ya hemos visto que está ahí por defecto, multiplicado por múltiplo de n más b, ¿no? Ahí tenemos una multiplicación, que te va a dar múltiplo de n más a por b. Si tú haces la propiedad asociativa, ¿no? Múltiplo de n por múltiplo de n, múltiplo de n, múltiplo de n por b, múltiplo de n, a por múltiplo de n, múltiplo de n, y esos tres suman múltiplo de n, y al final más a por b que sí se van a multiplicar. ¿De acuerdo? Ya quedaría múltiplo de n más a por b. ¿Qué pasa si yo le elevo al cuadrado, por ejemplo, a cualquier número? Múltiplo de n más a lo elevo a la k. No te preocupes que el k solamente le va a afectar al a, ¿no? Sería múltiplo de n más a elevado a la k. ¿Por qué? Porque todos los otros elementos van a tener el múltiplo de n, ¿sí o no? En mayor o en menor medida, pero van a tener el múltiplo de n. Y como tienen el múltiplo de n, se convierten automáticamente en múltiplo de n. Si quieres, elévalo al cuadrado nada más. Mira, vamos a hacer un experimento con el cuadrado. Múltiplo de n más a elevado al cuadrado sería múltiplo de n al cuadrado, que es múltiplo de n, más 2 veces múltiplo de n por a, que sigue siendo múltiplo de n, y por a al cuadrado, ¿de acuerdo? Al final quedaría múltiplo de n más a al cuadrado, nada más. ¿Sí? Suponiendo que k vale 2, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el a vale 1? Múltiplo de n más 1 elevado a cualquier cosa, seguirá siendo múltiplo de n más 1, porque 1 a cualquier número sigue siendo 1. ¿Qué pasa si es múltiplo de n menos 1? ¿Qué pasa si tengo múltiplo de n menos 1 y lo elevo, Vilma, no vi tu pregunta. ¿Por qué no le afecta el múltiplo de n, el k? Como te digo, en la segunda, múltiplo de n más a elevado a la k, ponlo como que fuera al cuadrado. ¿Sí? Ponlo como que fuera al cuadrado. Si fuera al cuadrado, múltiplo de n al cuadrado, sigue siendo múltiplo de n. El doble producto de múltiplo de n por a sigue siendo múltiplo de n, ¿de acuerdo? Y el a se eleva al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? Múltiplo de n al cuadrado más 2 veces múltiplo de n por a más a al cuadrado. Y los dos primeros suman múltiplo de n nada más. Y así con el cubo, con la cuarta, ¿no? Ustedes lo pueden elevar, si quieren comprobarlo, elévenlo al cubo, se dan cuenta que todos tienen múltiplo de n, excepto el término independiente. ¿Sí? Martín, claro, en el último, múltiplo de n menos 1 elevado a la k va a depender, ¿no? Si k es par, te queda múltiplo de n más 1. Porque menos 1 al cuadrado sale 1. Y si k es impar, te quedaría múltiplo de n menos 1. ¿De acuerdo? Si k es impar, te quedaría múltiplo de n menos 1. Ahí está. Entonces, hasta ahí todo bien. A ver, de nada, Vilma. Entonces sería válido graficarlo múltiplo de n más a en vez de... No, sería válido, pero no es determinante. No es determinante. Claro que ahí entraríamos en más detalles si el A sería, podría ser negativo, ¿no? Pero eso ya depende del exponente, ¿no? Eso ya depende del exponente. Pero sí sería válido, Mujía, ¿no? Fabiola me imagino, porque no veo el nombre acá completo. Sí, sería válido, no hay problema. Perdón, Fabricio. Solamente que el chat me está permitiendo ver solamente tu apellido. A ver, vamos a continuar. Ya, no te olvides de esas observaciones que lo vamos a utilizar bastante en lo que son los ejercicios.
Y acá viene la segunda parte. Mira, recién vamos a entrar a la segunda parte de la que es la divisibilidad, ¿no? Que son los criterios de divisibilidad, ¿no? A ver, quiero que ustedes me digan qué criterios de divisibilidad conocen ustedes. A ver, quiero saber, quiero conocer. ¿Qué criterios de divisibilidad conocen ustedes? No quiero que me pongas todo el criterio, solamente dime, a ver, de 2, de 3, de 5, de 9, de 7, de 11, de 13, Brian. De 13, Piero. Ninguno, Elvis. Oso, La Molina. El 11, nada. Me he puesto yo una dirección. ¿Qué dirá? Mejor no la abrimos. Vilma, dime, Vilma. Vilma. Ya, de 120. Hay un montón, sí. Entonces, vamos a ver, a estudiar los criterios de la divisibilidad, ¿de acuerdo? Los criterios de la divisibilidad. Los que te pide Agraria, hay algo más, ¿no? Por ahí algo más. A ver. Vamos comenzando con estos 6 criterios, ¿de acuerdo? Con estos 6 criterios. ¿Sí? A ver. Para todos estos criterios vamos a poner un ejemplito, ¿no? Vamos a poner el mismo. A, B, C, D, múltiplo de 2, por ejemplo, de 4, de 8, de 5, de 25, de 125. Ya. Cuando A, B, C, D es múltiplo de 2, decimos que la última cifra es múltiplo de 2. Como habíamos visto en un tema anterior, el 0 se considera un número par, ¿de acuerdo? Entonces, el D, para que sea múltiplo de 2, puede ser 0, 2, 4, 6 u 8, ¿de acuerdo? El D puede ser 0, 2, 4, 6 u 8. Ya, ese es el criterio del 2. Cuando veamos el criterio del 4, tenemos acá dos cosas que ver. Primero, cuando CD, ¿no? Si el número ABCD es múltiplo de 4, el número formado por las dos últimas cifras viene a ser un número múltiplo de 4. ¿De acuerdo? Si el ABCD es múltiplo de 4, el numeral formado por las dos últimas cifras es múltiplo de 4. Numeral, no es C por D, es CD, el numeral CD. ¿Ya? También hay otro criterio para el 4, pero proviene del primero, y se lo voy a poner de todas maneras. Es cuando al primero lo multiplicamos por 1, al segundo lo multiplicamos por 2, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo pondríamos? 2C más D es múltiplo de 4, ¿de acuerdo? Al C lo multiplicamos por 2, al D lo multiplicamos por 1, ¿ya? Si quieren demostrarlo esto, lo pueden hacer por la descomposición polinómica, ¿de acuerdo? Si lo descomponen polinómicamente, ¿ya? Criterio del 8. Criterio del 8. ¿Cómo es el criterio del 8? El criterio del 8 me dirá que el numeral formado por las tres últimas cifras va a ser múltiplo de 8. ¿De acuerdo? El numeral formado por las tres últimas cifras va a ser múltiplo de 8. ¿Muy bien? ¿Sí? Y también acá tiene su agregado, de que ahí lo multiplico por 1, por 2 o por 4, y te sale que el criterio sería 4b más 2c más d es múltiplo de 8. ¿De acuerdo? El de 4, claro, el numeral formado por las dos últimas cifras es múltiplo de 4, ¿no? El CD es múltiplo de 4. C 2 y 1, ¿por qué? Por la descomposición polinómica. ¿Cómo se compone C de Alessandra? ¿Cómo se descompone polinómicamente el CD? Dímelo, escríbemelo. ¿Cómo se descompone polinómicamente el CD? 10 más D, muy bien. Pero el 10 es múltiplo de 4 más 2. ¿Sí o no? El 10 es múltiplo de 4 más 2. Ese múltiplo de 4 se iría al otro lado y no pasa nada y quedaría simplemente el 2. Así lo mismo hacemos el criterio del 8. ¿Ya? Observamos algo. El 2, el 4 y el 8 son potencias de 2. ¿De acuerdo? El 2, el 4 y el 8 son potencias de 2. 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Cuando tengo 2 a la 1, tomo una cifra, que es el D. Cuando tengo el 2 al cuadrado, tomo dos cifras, que es el CD. Y cuando tengo 2 al 8, que es 2 al cubo, tomo 3 cifras. ¿De acuerdo? No, son los criterios. Estoy poniendo los criterios ya. No son ejemplos acá. ¿De acuerdo? No son ejemplos. Estoy poniendo los criterios reales. ¿Ya? Como te digo, 2 a la 1, una cifra, 2 al cuadrado, 2 cifras, 2 al cubo, 3 cifras.
Te repito esto porque con el 5 va a pasar exactamente lo mismo. ¿No? Con el 5 va a pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio del 5? El criterio del 5 es que la última cifra tiene que ser múltiplo de 5. Fernando, pero a mí me dijeron que cuando era múltiplo de 5, el último era 0, 5. Claro, por eso es que digo, el último tiene que ser múltiplo de 5. Y si es múltiplo de 5, solamente puede ser 0 o puede ser 5. ¿De acuerdo? O sea, el criterio realmente es que D tiene que ser múltiplo de 5. Y de ahí derivan en que puede ser 0 o 5. ¿De acuerdo? Como te digo, 5 a la 1, una cifra. 25, 5 al cuadrado serán 2 cifras. O sea que el CD es múltiplo de 25. ¿De acuerdo? El CD es múltiplo de 25. 5 al cuadrado, 2 cifras, CD, pues, ¿no? Múltiplo de 25. Y de acá sacamos que el CD puede ser 00, 25, 50 o 75. 00, 25, 50 o 75. ¿De acuerdo? ¿Ah? Correctos potenciales, el criterio 19, el criterio 27, 37, no nos pide. Si quieren lo pueden averiguar, ¿no? Si quieren lo pueden averiguar, pero no lo vamos a poner nosotros porque al menos Agraria no nos pide eso. Ya del 13 ni siquiera nos pide, ¿no? Lo estoy poniendo para poder, para que ustedes lo conozcan. Por ahí en algunos problemas de la pre viene el criterio del 13. Pero los otros criterios 27, 37, eso ya no, ¿no? Si quieren averiguarlo, pueden averiguarlo por su cuenta, me parece magnífico, pero no les sirve de nada en realidad. El criterio del 5, Vilma, que el número puede ser, que la última cifra tiene que ser múltiplo de 5, o sea que puede ser 0 o puede ser 5. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el criterio del 5. En el criterio del 25, las dos últimas cifras tienen que ser múltiplos de 25, o sea puede ser 0, 0, 25, 50, 75. Y en el criterio del 125, ¿qué tú crees? Las tres últimas cifras tienen que ser múltiplos de 125. O sea que pueden ser 0, 0, 125, etcétera, 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 hasta el 875. De 125 en 125. ¿De acuerdo? Así es, así es. Muy bien. Entonces tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí, mira, he puesto estos criterios juntos porque en realidad es lo mismo, ¿no? Potencia de 2 y potencia de 5. Cuando es elevado a la 1, toma la última cifra. Cuando es elevado al cuadrado, toma las dos últimas. Cuando es elevado al cubo, toma las tres últimas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a más criterios de divisibilidad. En este caso también vemos los conocidos, múltiplo de 3 y múltiplo de 9. Vamos a poner, ¿no? Para cada uno también un esquema, un numeral para justamente enunciar el criterio. Vamos a tener, por ejemplo, a ver, ABCD es múltiplo de 3, ¿no? Si ABCD es múltiplo de 3, ¿cuál es el criterio del 3? Que la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Es el criterio del 3, ¿no? Uno de los criterios más sencillitos, más conocidos, ¿de acuerdo? El ABCD es múltiplo, bueno, el ABCD es múltiplo de 3, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Criterio del 9, ¿qué pasa si el ABCD es múltiplo de 9? La suma de sus cifras es múltiplo de 9. ¿Sí? La suma de cifras es múltiplo de 9. Nicole, hay una forma para encontrar los criterios, pero es mucho más difícil que aprenderlos de memoria porque tienes que demostrarlos. ¿Sí? O sea, tendrías que demostrar los criterios por descomposición polinómica algunos, y bueno, te va a tomar más tiempo, ¿no? Todos los son libres de hacerlo, pero yo recomendaría que mejor los aprendan, ¿no? Yo recomendaría eso. Ya, criterio del 9. Criterio del 9. ¿Cuál es el criterio del 9? La suma de cifras múltiplo de 9. Igualito el criterio del 3, ¿no? Ahora, una cosita. ¿Qué puedo hacer o cómo me ayuda esto? Si la suma de cifras en el criterio del 3 o del 9 siempre es múltiplo de 3 o múltiplo de 9, yo puedo intercambiar las cifras del numeral y siempre seguirá siendo múltiplo de 9. Te pongo un ejemplo. El 189 es múltiplo de 9. ¿Cómo sé? La suma de cifras es 18, pues, ¿sí? Voy a cambiar las cifras. Ahora, en vez de 189, voy a poner 918. ¿Seguirá siendo múltiplo de 9? Claro, porque la suma de cifras sigue siendo la misma independientemente de cómo yo cambie las cifras. Entonces, en el criterio del 3 y del 9, cuando un número es múltiplo de 3 o múltiplo de 9,
tú vas a poder intercambiar las cifras como tú quieras y seguirá siendo múltiplo de 3 o múltiplo de 9. ¿De acuerdo? Otro también bastante sencillito es el criterio del 11. ¿Cómo era el criterio del 11? Comenzando en las unidades le ponemos más, menos, más, intercalados. ¿No? En este caso he puesto un ejemplo con cuatro cifras, pero puede ser más o puede ser menos también. ¿No? ¿Sí? ¿Y cómo lo pondría? Bueno, sería menos A más B menos C más D es múltiplo de 11. ¿De acuerdo? ¿Sí? No te olvides. Más, menos, comenzando desde las unidades. De las unidades, por si acaso. ¿De acuerdo? De las unidades. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una pequeña fusión. No creo. Sí importa. Cristina, sí importa. Tenemos que comenzar por las unidades con el signo más. ¿Sí? Y de ahí ir intercalado. Importa muchísimo el orden de los signos. ¿Sí? Toda esa teoría tengo que saber todo. Sí, creo que sí, ¿no? O sea, es recomendable, no es recomendable. Y ojo, la teoría que yo le estoy poniendo, ¿no? Debe ser un 20% de la teoría real, que es de divisibilidad, o el 10%, porque la teoría es mucho más larga. Solamente que a ustedes no les piden tanto, pues, ¿no? Agraria no les pide mucho en teoría. Así es. ¿Ya? Continuamos, que se nos acaba la hora. Sí le respondí, dije que no. Dije que le voy a pasar el viernes como ya habíamos quedado siempre. ¿No? Por eso le digo, tomen captura de pantalla, tómenle foto, copien, no sé. ¿Sí? Porque yo recién lo voy a pasar el viernes con todos los ejercicios que hagamos el viernes. Ya, del 33, ¿cómo sería el 33? Mira, del 33 lo voy a agrupar en grupos, valga la redundancia, de 2 cifras, comenzando a través de las unidades, ¿no? Ahí está. El EF, el CD y el AB, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? La suma de esto será múltiplo de 33, ¿de acuerdo? Voy a agruparlos, ¿no? En grupos de 2 cifras y la suma de eso que salga será múltiplo de 33. Ese es el criterio de 33. Y del 99 es exactamente igual. Voy a agruparlos en grupos de 2. Fernando, el A quedó solito. Quedará solito entonces el A, ¿no? Y lo voy a sumar y todo ese resultado será múltiplo de 99. ¿De acuerdo? De 99. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Criterio del 7. A ver, tienes que aprenderte la secuencia. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Y lo que sigue también será 1, 3, 2, pero negativo. Menos 1, menos 3, menos 2. Y si fueran más cifras, comenzamos 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. ¿De acuerdo? Va a ser de esa manera. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2 y así sucesivamente. ¿No? Lo pondría menos 2A, menos 3B, menos C, más 2D, más 3C, más CF es múltiplo de 100. ¿De acuerdo? Y el criterio del 13 de YAPA, porque ese hasta ahora no recuerdo que haya venido en un examen de admisión de agraria o algo parecido, pero venía en separatas de pre, ni siquiera en examen, en separatas de pre. Lo pongo por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo sería este criterio? Te tienes que aprender también el orden. El primero es 1, y ahí sería menos 3, menos 4, menos 1, y de ahí comenzamos 3, 4, 1. ¿De acuerdo? El primero es positivo y es 1, y de ahí viene 3, 4, 1 negativo, 3, 4, 1 positivo, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Lo pondrías A más 4B más 3C menos D menos 4E menos 3F más G, todo es múltiplo de 13. ¿Sí? Ahí están los criterios de divisibilidad que nos podría preguntar la Universidad Agraria en cierto momento. ¿Sí? Hay algunos más, no son tan sencillos en realidad, pero como te digo, eso no nos piden. Si alguien quiere saberlos, como es libre de buscarlos, yo le recomendaría que no lo hagan, pero bueno, cada quien lo puede hacer, ¿no? Pueden buscar. Muy bien. A ver. Profesor. Dímelo, ¿dónde estás? Es la multiplicación, el criterio de visibilidad con el 13. ¿Ya? ¿Es cuando el número de cifras debe ser impar? ¿O también puede aplicarse cuando es par?
pueden haber 2 cifras, 3, las que sea. Pero el ¿Puedo orden... retroceder, por favor? Me ¿Cómo? están pidiendo para retroceder la diapositiva anterior. Ya, toma la foto al toque. Gracias. Ya, seguimos. Profesor, ¿y la anterior a esa también, por favor? Mira, nos vamos a demorar un poquito. Pero salga de las diapos y ponga la otra, ¿no? Ahí está. Ya, gracias. ¿Ya lo tomaron? Sí, ya está, gracias. Ya, ahora Profesor, una consulta. ¿Va a enviar el PPT? por eso les dije al inicio, que tomaran captura o lo copiaran o le tomaran foto porque lo vamos a mandar el día viernes. ¿Sí les dije? Profe, ¿por qué no lo mando hoy día? Porque ya les dije que no. Sí, no reniegues, por favor, contra. A ver. Aplicaciones de los criterios de visibilidad. Ahí está Alison. Muy bien, Alison, lo máximo. Ahí está, Alison los va a salvar. Aplicación de los criterios de visibilidad. Ya, pongan mucha atención porque esto es lo último que vamos a ver. ¿Sí? Pongan atención porque esto es lo último que vamos a ver. Escuchen. Escucha, por favor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un número, cualquiera? Por ejemplo, el número 801.615. ¿Ya? Ya, por favor, atiendan para que al menos copien esto. O le tomen foto. Ya, ¿cómo aplico los criterios de divisibilidad? Simplemente voy a decir, ya tengo acá este número y, por ejemplo, quiero saber si es múltiplo de 9. Y tú dirás, a ver, la suma de las cifras no te da múltiplo de 9, más bien te da que es 21, que no es múltiplo de 9. Por lo tanto, el número no es múltiplo de 9. Y estarías en lo cierto, ¿sí? Estarías en lo cierto. El número no es múltiplo de 9. Pero, si yo quisiera hallar el residuo, si yo al dividir esto entre 9, yo podría hallar con los criterios, ¿de acuerdo? Ya, esa es la forma de aplicar los criterios de divisibilidad. Mira, si yo tengo el 801.615 y quiero saber cuál es el residuo que resulta de dividir entre 9, no necesito dividirlo entre 9, simplemente aplico el criterio. Digo, todo eso suma 21, y 21 es múltiplo de 9 más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es 18 más 3, ¿no? Entonces, el numerito será múltiplo de 9 más 3. ¿Cuál será el residuo de dividir todo eso entre 9? Será 3. ¿De acuerdo? El residuo de dividir todo eso entre 9 será 3. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Necesito saber si están de acuerdo, por favor, porque esa parte es recontra importante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos. De nuevo, no hay problema. Mira, tenemos el número 801.615. Que es múltiplo, y quiero saber si es múltiplo de 9. ¿Sí? Vilma, tranquila, con calma. El 801.615 quiero saber si es múltiplo de 9. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sumo las cifras. Y no me sale múltiplo de 9. Conclusión, el número no es múltiplo de 9. ¿De acuerdo? El número no es múltiplo de 9. Pero, me doy cuenta que el número es múltiplo de 9 más 3, o sea, la suma de cifras es múltiplo de 9 más 3. Quiere decir que cuando yo divida todo el numerito entre 9, su residuo será 3. ¿De acuerdo? Su residuo será 3. Claro, acá pregunta 5094, que no sé quién es, que si puede ser menos 6. Claro que sí, pero escuchen algo y esto quiero que lo apunten o lo graben, no sé. Si a ustedes alguna vez les piden que hallen el residuo, si le dicen así solamente, hallar el residuo, ¿a qué residuo se están refiriendo? Se están refiriendo al residuo por defecto. ¿Están de acuerdo? Vuelvo a repetir. Si en algún ejercicio alguna vez les piden que hallen el residuo, ¿a qué residuo se estarán refiriendo? Al residuo por defecto. ¿De acuerdo? Al residuo por defecto. Por eso es que acá el residuo sería 3, ¿no? Si alguien me dirá, ¿cuál es el residuo por exceso? Ya, el residuo por exceso sería 6, ¿no? El residuo por exceso sería 6.
Pero como te digo, generalmente te va a pedir el residuo. A ver, otro ejemplo. Le voy a dar el número 145.863. Y quiero saber cuál es el residuo de dividirlo entre 25. Te pregunto algo. El criterio de 25, ¿qué cifras utilizan? ¿Cuáles cifras utilizan? El criterio del 25, ¿cuáles cifras? Las dos últimas, Briana. Muy bien, las dos últimas. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente, si quiero saber si el número es múltiplo de 25, voy a analizar las dos últimas cifras, nada más, ¿sí o no? Ahí está, solamente esas dos últimas cifras. Las analizo. Digo, 63 es múltiplo de 25. No, no lo es. Pero es múltiplo de 25 más 13. ¿Por qué es múltiplo de 25 más 13? Porque es 50 más 13. ¿Sí o no? Acuérdate de las terminaciones, ¿no? 0, 0, 25, 50, 75. El 63 es 50 más 13, o sea, múltiplo de 25 más 13. Quiere decir que si yo el número lo divido entre 25, su residuo será 13. ¿Sí? Entonces, con el criterio ya puedo hallar el residuo. ¿De acuerdo? Con el criterio ya puedo hallar el residuo. Y un ejemplo más, ¿les parece? Un hito más, con un criterio un poco compuesto. El número 370.563. Quiero que tú me digas si el número es múltiplo de 99. Si le tomaron foto a los criterios, el criterio del 99, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Los agarrabas de dos en dos las cifras y, excelente, lo sumabas y te tenía que dar múltiplo de 99. Vamos a hacer lo mismo. 37, 05 y 63. Suman 105. O sea que el número no es múltiplo de 99, ¿sí o no? Ya, entonces ahora viene la otra pregunta. Si no es múltiplo de 99, ¿cuál es el residuo de dividirlo entre 99? Ah, ya, digo, 105 Más es 6. múltiplo de 99 más 6. Quiere decir que el número también sería múltiplo de 99 más 6. ¿Sí? También sería múltiplo de 99 más 6. ¿Cuál es el residuo de dividir 370.563 entre 99? La respuesta sería 6, ¿no? La respuesta sería 6. Y así pueden utilizarlo para cualquier criterio que tú tengas, cualquiera. A ver, te doy uno así, dictado nada más. ¿Cuál es el residuo de dividir? El residuo de dividir 3.544 entre 8. No, perdón. Entre 25. 3.544, ¿cuál es el residuo de dividir entre 25? 3.544, ¿cuál es el residuo de dividirlo entre 25? 19, muy bien. Porque analizamos el 44, que sería 25 más 19. ¿No? ¿Cuál es el residuo? 19. Ya, entonces, lo que yo quiero ahora es que tú, terminando en tu hoja, en tu cuaderno, donde sea, pongas el número que tú quieras y analices el criterio que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, el de 7. Ah, ya, quiero saber si este número es múltiplo de 7. Y si no lo es, ¿cuál es su residuo? Aplicando el criterio nada más. ¿De acuerdo? Esa es la aplicación, en todo caso, más interesante de los criterios. Cualquiera sabe los criterios, chicos, pero cómo aplicarlos es lo importante, ¿no? Esta última parte sí me interesa que lo tengan bien claro. ¿Ya? Muy bien. Si me dicen residuos secas, sería por defecto. Así es, Kiara. Si me dicen residuo, Russell, ¿cuál de los tres? Elige uno porque ya nos queda mucho tiempo. Nos quedan 6 minutos. Los tres. ¿Ah? El último, ya. 370.563, quiero saber si es divisible entre 99. ¿Cuál es el criterio de 99? Agarro la cifra de 2 en 2 y la sumo. 37, bueno, 63 más 0,5 más 37. Sumar, ¿cuánto da? 105. 105 es múltiplo de 99, obviamente no. El 105 es múltiplo de 99 más 6, porque es 99 más 6, ¿no? Entonces, si la suma de sus grupos de dígitos suman 99 más 6, el número también es múltiplo de 99 más 6. Quiere decir que al dividirlo entre 99, tu residuo sería 6. ¿De acuerdo? Tu residuo sería 6. Como les digo, pueden practicar con cualquier criterio
¿no? Pongan un número cualquiera y practiquen, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, ¿le tomaron foto? Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, es que, como te digo, yo lo paso a PDF, yo lo paso a PDF los días viernes con los ejercicios ya para que lo tengan completo. Por eso que les dije al inicio. Tómenle foto a esta teoría porque es bastante larga y es probable que hoy día no veamos ejercicios porque la teoría es bastante, como te digo, ya te has dado cuenta que es un montón, ¿no? Milagros, ya copiaste, muy bien. Vilma, ¿aún falta? No, falta lo último. Ya, los dejo acá para que lean, como siempre les dejo, para que lean unas recomendaciones, ya, y apúntenlos también, ¿no? Pero eso es algo que ya hemos visto, ¿no? Es algo que ya hemos visto, pero de todas maneras, ¿de acuerdo? Ya, si tienen preguntas, háganlas, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta? Aprovechen que ya falta poco para que el profesor se vaya. ¿Alguna duda? ¿Profesor? Se quedan calladitos. Ya. Pregunta, pregunta. Profesor, disculpe, con respecto a los... ¿Profesor? Con respecto a... Eran los criterios los criterios de visibilidad. ¿ya? Porque hay, o sea, usted lo dijo para una cantidad de cifras, o sea, un número de 5 cifras. Ya Pero yo sabes. quería saber, Como ejemplo. sí, como con respecto al 7, que es con 5 cifras. Ya. ¿Cuál es tu pregunta exactamente? Es que si ese criterio ya no se aplica con números que ya tienen cifras impares. No, se puede aplicar, como te digo, el criterio para cualquier cantidad de cifras, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues aplícale al 29. Porque usted estaba con el criterio del 99, usted cogía de 2 en 2, cifras de 2 en 2. Pero entonces ya no se aplicaría con cifras o sea, con un número de 5 cifras, digamos. Sí, porque ¿O sí? el último queda solito, nada más. Eso lo apliqué en el 99. Ah, ya. Claro, claro. Es normal. Sí, están pasando por ahí la captura de pantalla. ¿Dónde está, Alison? Alison, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Le pasaste la lista de la gente? ¿Sí? Milagros creo que había copiado todo. Grande, Milagros. Yo me he demorado 5 horas en hacer esa diapositiva, así que... Las claves no las tengo, Brian. Yo soy... Chuflas. Mira tú. Muy bien. Ya, entonces chicos, no hay ninguna pregunta más. ¿Pueden hacerla, por favor? ¿Cómo que ahora sí chambeo y yo siempre he chambeado? Profesor, Dímelo. en algunas preguntas puede venir, o sea, el múltiplo de un número negativo. Cuando nos menciona el ejemplo del menos 48. Sí, puede ser un múltiplo negativo. O sea, los múltiplos pueden ser negativos, obviamente, pero de que le vengan a área,
poco tranca. Ah, ya. No, sí, puede venir, obviamente. Uy, Salvatierra. ¿Cómo que me conoces bien? Eso no un poco raro, Nicole. Claro, claro. No, pero lo que pasa es que acá, acá no se puede dejar de hablar porque les explico más o menos, ¿no? La teoría la estamos juntando en dos temas en uno solo prácticamente. Por ejemplo, 4 operaciones es 4 operaciones 1 y 2. Lo hemos visto en uno solo. Divisibilidad es divisibilidad 1, divisibilidad 2, los criterios esa parte, lo estamos viendo en uno solo, ¿no? Entonces, la cosa pues, yo ya más o menos planeando pensando en que eso iba a ser así, me acuerdo que les dije que era muy probable que los martes sea solo de teoría, y nos íbamos a sentar a conversar teoría bien, ¿no? Para que todos entendieran, ¿no? Más que yo les puedo decir, mira, esta es la teoría y ya, pues, ¿no? Y les paso las diapositivas incluso. Pero yo les propuse conversar la teoría, que todos participen, por eso les estoy preguntando siempre en el chat, o si pueden participar hablando, porque aritmética, aparte de álgebra, aparte de geometría, es un curso que se puede razonar la teoría bastante bien, ¿no? Pero la idea pues es conversarlo, compartirlo, ¿ya? Entonces, yo al menos yo lo aprendí así, y por eso, la verdad, siendo sinceros con ustedes, a mí, a mí me gusta mucho más trabajar así porque se puede conversar más con todos los alumnos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en un salón de clase, no todos preguntan, pues, ¿no? Acá, pues, apagan su camarita y por lo bajo preguntan por el chat, al menos tienen roche de preguntar de frente, pero por el chat preguntan, ¿no? Entonces, al menos hay eso, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen por acá? Así nomás debería ser teoría y avanzar problemas para hacer el avance y el repaso. Sí, Brian, entiendo lo que tú dices, pero te das cuenta, mira toda la teoría que ha sido divisibilidad, ¿no? Yo al hacerla dije, wow, me va a demorar un montón, por eso que le dije al inicio, tomen foto porque nos vamos a demorar y va a ser importante, no le voy a poder pasar después. Ya, quisiera haber hecho ejercicios, pero no se pudo. Mi hermana menor siempre pinta mi pared. ¿Cómo se llama la calidad de pintura? No, no esperaba esa pregunta, pero yo me acuerdo que les comenté hace algunas semanas, ¿no? Que no era que yo estaba loco y comenzaba a pintar mi pared, ¿no? Todavía mi salud mental está estable, ¿no? Sino que ese es un Vinifan especial, que es el Vinifan Contact, ¿de acuerdo? Si quieren tener su pizarra, no rayen sus paredes, por favor. No quiero padres de familia que digan, el profesor, no. Simplemente es un Vinifan Contact, péguenle su pared y ahí pueden tener su pizarra, ¿de acuerdo? Ya, perdí tiempo. Bueno, yo no concuerdo contigo en perder tiempo, pero si lo consideras así, lo lamento mucho. Bueno. Russell, tú rayas tu pared. Bueno, pásenle la foto, por favor, y revisen los ejercicios, ¿sí? Revisen los ejercicios. El día viernes nos estamos encontrando para... Brian, pienso exactamente lo mismo que tú. Exactamente lo mismo, ¿sí? Pero si no, no depende de mí, ¿no? No depende de mí, ¿sí? Pero bueno. Ya chicos, entonces los dejo, espero que hayan entendido, es un poco complejo este tema,